de los Emiratos Árabes, alrededor de Holanda, un poco menos que Argentina. Esa es la situación en que estamos Colombia. Si ya dividimos y miramos en términos per cápita, Colombia ya no ocupa el puesto 31, sino el 87. Digamos, descendemos. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que todavía el colombiano promedio tiene mayor ingreso que China. China tiene una economía enorme, pero son muchísimos chinos. Entonces, que cada uno todavía no les alcanza para alcanzar a Colombia. Y estamos, fíjense que China está acá abajo, estamos por debajo de Brasil, cerca de Costa Rica, por encima de Perú, y arriba tenemos, obviamente, pues, países árabes, exportadores de petróleo, Luxemburgo, Estados Unidos, los países europeos, etc. Colombia tiene en términos de su población algo que es interesante en términos de la economía mundial, es que tiene una población ya de casi 50 millones de habitantes, somos el número 27 en el mundo, el tercero en Latinoamérica, y después del ingreso y del crecimiento que ha tenido Colombia es un país interesante en términos de desarrollo de mercados, de productos masivos, etcétera, y por eso ha sido sujeto de la atención de los inversionistas externos. Me paso rápidamente entonces con esta idea sobre cómo es Colombia a ver algunos temas de la economía mundial. El tema central de los últimos años fue la crisis que tuvimos hacia el año del 2008, la crisis financiera que se desencadenó en Estados Unidos a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. En este gráfico tengo los crecimientos de los países europeos, el azul más oscuro, y de Estados Unidos, el azul más claro. Fíjense, en esta área sombreada, vemos cómo en ese momento hubo una recesión, tuvimos crecimiento negativo, este es el crecimiento de las economías que venían creciendo más o menos bien se desploman, Estados Unidos y Europa tienen caídas de 3, del 5%, y después ha venido un periodo muy difícil de recuperación. Estados Unidos, como ustedes habrán visto, se ha recuperado mejor, está creciendo más, y Europa sigue convaleciente, y varios países en recesión mejoran y vuelven a caer. Digamos, ese es el tema fundamental de estos años. Vamos a ver cómo esta caída que se ve en Estados Unidos y en Europa se va a replicar en los países de América Latina y en muchas otras variables económicas. Y el otro tema fundamental que nos va a ayudar a entender lo que sucede en Colombia es el crecimiento de la China. Usted sabe que China, después de las reformas que hizo Deng Xiaoping, después de la muerte de Mao, hicieron unas reformas de mercado, desarrollo grande del capitalismo, empezó a crecer básicamente de finales de los años 80 a tasas del 10 y más por ciento durante muchos años. Así llegó, creciendo a tasas muy buenas, esto es el año 2000, hasta el año 2006. Pero el crecimiento chino ha venido cayendo hacia el orden del 6%. Todavía es una tasa de crecimiento muy buena, pero ya pierde dinamismo esa economía tan grande que sobre todo creó, con el crecimiento anterior, creó las condiciones para consumir y demandar del resto del mundo minerales, alimentos, todo tipo de productos, de materias primas que hizo que subieran los precios. Es decir, la economía china, con todos los habitantes que tiene, con el tamaño que tiene, creciendo a esa tasa, se convirtió en una economía que adquiría y compraba todo tipo de productos y materias primas del resto del mundo, les hizo subir los precios a todos estos materiales y causó buena parte de la prosperidad de estos países en los últimos 15 años. Países como Brasil, como Argentina, que venden maíz, que venden soya, que venden metales, etcétera, se vieron favorecidos por los precios muy buenos de las exportaciones. Y a nosotros nos tocó buena parte también de esa prosperidad a través de los precios del petróleo y del carbón y de otros minerales. Vamos a ver eso a continuación. Miren ustedes, en estos dos gráficos tengo los precios de commodities del año 2000, acá tengo el año 2000, y cómo desde el año 2000 hasta la crisis, acá está la crisis otra vez con la caída, tuvimos crecimientos sostenidos de los precios de índices de metales y de alimentos. Después sucede la crisis, se desploman todos los precios, después hay una recuperación, pero a partir del año 2010 y muy relacionado con la debilidad europea, que ya comenté, pues que Europa ya no consume como antes porque está muy mal, pero sobre todo por la caída del crecimiento chino
los precios de todos de las principales materias primas del mundo en alimentos y metales han venido cayendo. Y Colombia ha sido afectado, pues, para no hablar ahora del petróleo, principalmente por productos como el carbón y el ferroníquel. Y acá tenemos el precio del petróleo, también creciendo a lo largo de la década del 2000, fíjense cómo tenía precios por barril de 20, 30 dólares, cómo crecieron hasta el año 2007-2008, se desploma con la crisis, se recupera otra vez después de la crisis del mundo financiera en Europa y en Estados Unidos, y esta es la caída reciente que hemos tenido, de pasar de precios del orden de 100 dólares o 90 y pico, 100 y pico, a los precios de ahora que fluctúan alrededor de los 60 dólares, una caída muy importante. Entonces, así la crisis internacional, el lento crecimiento de la economía china se refleja en estos precios y a través de estos precios se traslada sobre países en desarrollo y en particular sobre Colombia. ¿Qué ha pasado en la región? Fíjense ustedes, aquí tengo el crecimiento de Venezuela y de Chile, fíjense el desplome que se da en la crisis internacional, y acá tenemos el caso de Venezuela, más negro, todavía impulsado por buenos precios del petróleo, alrededor de los años 2005 y antes, pero ya con la caída del precio del petróleo y obviamente con un desastroso manejo económico, Venezuela puede tener este año una caída de menos 7%, una caída del 7%. Es una contracción brutal de la economía y por segundo año consecutivo. Y acá, en la línea azul, tenemos Chile, que por mucho tiempo fue la estrella de las economías de América Latina, también se desploma alrededor de la crisis internacional, se recupera, pero ahora, pues con los malos precios internacionales y con la situación de la economía mundial, tiene crecimientos mediocres del orden de 2,8, 3%. Esa es la situación chilena. Acá tenemos en este gráfico Brasil, Colombia y Perú. Brasil, la línea más oscura, también está en recesión. Brasil debe caer este año cerca entre 1,5 y 2%. La economía se está contrayendo, está en muy mala situación. Y tenemos el caso de Perú y Colombia, que son las otras dos líneas que son parecidas. Perú en realidad ha sido la estrella de América Latina a partir del año 2000, ya no fue Chile. El crecimiento más grande de todos los países de América Latina fue Perú, en buena parte impulsado precisamente por buenos precios de materias primas, un desarrollo minero y agrícola muy importante, volcado a las exportaciones al exterior, a buenos precios, impulsaron una economía bastante dinámica. Perú probablemente va a crecer algo parecido a de Colombia, más del 3% este año, un poco mejor, y Colombia vamos a comentar cerca de 3%. Entonces, fíjense cómo se traslada la situación europea, americana y china a los precios de las materias primas y se presenta una situación paralela de los crecimientos de los países de América Latina. ¿Qué hacen los gobiernos? Los gobiernos, cuando se da una situación de crisis y de muy mal crecimiento, básicamente tienen dos instrumentos. Uno, la política monetaria, que los gobiernos, cuando hay recesión o la economía va muy lenta, bajan la tasa de interés pues, para tratar de estimular los negocios, la inversión, el consumo, etc. Eso se ha dado. Aquí tengo la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos, que es el Federal Reserve, que fíjense cómo en los últimos años prácticamente puso la tasa en cero, precisamente en un intento de recuperar la economía. Y no se quedó en bajar la tasa de interés, sino que ha realizado intervenciones que llaman cuantitativas, que entra a los mercados y compra pagarés y bonos, simplemente para emitir dinero a cambio de tener instrumentos negociables, precisamente porque la tasa de interés ya está prácticamente en cero, quiere poner más circulante en la economía para ayudar a impulsarla. Estas son las tasas, estos son los LIBOR, son las tasas ya de mercado. El Banco Europeo ha hecho prácticamente lo mismo y esto explica en buena parte por qué hemos tenido bajas tasas de interés tanto en Estados Unidos y en Europa y también en estos países. Si bien yo les decía que hay dos instrumentos, hay un acuerdo de que la tasa de interés sea usado, ha habido diferencias sobre el uso del otro instrumento, que es la política fiscal. Cuando se dio la recesión, Estados Unidos
hizo un aumento del gasto muy importante, de más de 600 billones de dólares, para reactivar la economía y rescatar al sector financiero. Ustedes y los economistas coinciden que eso explica en buena parte el mejor comportamiento que ustedes recuerdan en la gráfica del crecimiento de Estados Unidos frente al europeo. En Europa, en cambio, ha habido una gran divergencia sobre el uso de la política fiscal para la recuperación de las economías. Allá ha prevalecido la idea del Banco Central alemán de ser estrictos en el manejo del gasto, y eso pues, ha dificultado muchísimo la recuperación. Y hoy mismo, en estos días, ustedes verán en la prensa, se vive una crisis en el manejo de la economía griega, que básicamente pues, tiene muchas dificultades para pagar los créditos que le han hecho para reflotar la economía, y allá subió al poder un partido de izquierda, básicamente con el mensaje y con el mandato de no permitir que haya más recortes y más austeridad fiscal, a una costa de retirarse de la Unión Europea y retirarse del euro. Entonces, como hay una cantidad de cuentas y deudas cruzadas entre Grecia y los bancos europeos y la Comunidad Europea, eso puede ocasionar problemas que seguramente vamos a estar siguiéndolos en las semanas por venir. Dejo ahí, digamos, esta visión general de la primera parte de la presentación, como la situación internacional y cómo afecta a estos países y cómo se ha trasladado esa crisis a las economías latinoamericanas. Entro a comentar la segunda parte, es decir, algunos elementos de la estructura económica del país que nos explican qué hacen que Colombia sea vulnerable, que sea especialmente vulnerable, que pueda ser afectada por esta situación internacional. Y esencialmente, pues algo que es conocido, quiero resaltar que Colombia se volvió un país minero y petrolero. Hace años, cuando empezamos a estudiar economía, todos sabíamos que Colombia era un país cafetero. Y se decía que el 70% de las exportaciones de Colombia eran del café, y el sueño de Colombia era diversificar la economía. No depender de un solo producto, que cuando el precio subía todo iba bien y cuando caía estábamos en crisis. Es decir, Colombia era un país dedicado a la producción de café, y el sueño era la diversificación, industrializarlo, exportar cosas con valor agregado, tener un país más equilibrado. Después de 50 años de tener ese objetivo, nos encontramos con que Colombia se fue al otro extremo. Ya no es café, pero dependemos básicamente de petróleo y de algunos minerales. Es decir, volvimos a caer en la dependencia y de un solo producto. Miren cómo se ve esto. De cerca de 55 billones de dólares, de ese orden de magnitud, que son las exportaciones de Colombia, las exportaciones de minería pues, llegan a 35, más de 30 billones. El 66% de las exportaciones de Colombia son petróleo y minerales. Y fíjense, acá esta línea, puse aquí esta línea, las exportaciones de café. Miren lo pequeñitas frente a las exportaciones de petróleo. Colombia exporta 1,5, cerca de 2 billones de dólares por año en café. Pero nos fuimos al otro extremo. No nos diversificamos, no exportamos cosas industriales o agropecuarias, sino nos fuimos a una producción minera. Y obviamente nos pasa ahora con el petróleo lo que antes nos pasaba con el café. Somos vulnerables, estamos en el yoyo de los precios internacionales del petróleo, con auges, con bonanzas cuando sube y con problemas cuando cae, como en estos días. La minería ya pesa el 7,5% del Producto Bruto, y fíjense lo que le pasó a las exportaciones no tradicionales, especialmente las industriales. Hacia el año 2000 eran más o menos la mitad de las exportaciones del país, y ahora en el 2014 fueron el 30%. Es decir, a medida que crecen las exportaciones de petróleo, pues pierden importancia el resto de las exportaciones. ¿Y eso por qué además es importante? Yo recuerdo que en los años 90, cuando se estaba confirmando los descubrimientos de Cusiana, pues vinieron al país varias personas que habían mirado estos procesos de desarrollos petroleros. Yo recuerdo en particular el profesor Bates, que es un politólogo de la Universidad de Harvard, y él nos alertaba y nos decía, miren, si un país se vuelve petrolero y había estudiado la taxonomía de los países petroleros del mundo,
si no hay instituciones muy fuertes, los mecanismos de control, la justicia, el sistema político, pues les va muy mal. Y los ejemplos que él le tenía en la cabeza era el caso de Venezuela, el caso de Nigeria, el caso de Indonesia. Lo que le sucede a los países es que hay mucha corrupción, una lucha por no por la creación de riqueza, sino por la distribución de unos recursos que usualmente se concentran en los gobiernos. Hay una tendencia, obviamente, al lobby y muchísimos conflictos para distribuir recursos. Yo creo que si uno mira esas advertencias que se hicieron hace 20, 25 años sobre qué le sucedió a un país como Colombia si no tiene instituciones fuertes, al volverse petrolero ocurren exactamente este tipo de cosas. Yo creo que los problemas de corrupción, los problemas de la mermelada, en fin, como el deterioro de la política y un ambiente de que hay riqueza, que es fácil distribuirla. Ustedes recuerdan que los paros o los problemas antes se resolvían con cientos de millones, después no sé, con miles de millones, y ahora cualquier paro, cualquier negociación, cualquier solicitud de cualquier sector del país es de billones de pesos. ¿Por qué? Porque hay la sensación de que hay recursos por distribuir. Pero empieza todo, otra consecuencia es que cuando nos volvemos petroleros, todo empieza a depender del petróleo. Los sociólogos decían antes que cuando en las zonas cafeteras, en Colombia de los 50, que cuando el precio del café subía, había más matrimonios, bautizos, viajes, la gente compraba carros, en fin, toda la economía se animaba, y toda la vida social y económica se animaba con el precio del café, y lo contrario ocurría con la caída del precio del grano. Fíjense, Colombia empieza a depender básicamente en variables claves de lo que pasa con el petróleo. Uno, el bolsillo del gobierno. El porcentaje de los ingresos del gobierno ha llegado a ser más del 20%, que se deriva de los impuestos pagados por el petróleo y por las transferencias de Ecopetrol. El año pasado fue cerca del 14%. Sin en buena parte, la última reforma tributaria se debió a que pues, cayó el precio, el gobierno ya se quedó sin plata. Y seguramente, a medida que esta situación se prolongue, pues vamos a tener más anuncios tributarios precisamente para tratar de compensar los recursos perdidos. Aquí tengo el déficit fiscal, este es negativo acá, fíjense que a principios de los 90 esto era cerca del 4,5% y mejora hasta el año pasado, y el precio del petróleo, que lo tengo marcado en la línea negra. Fíjense ustedes que a medida que mejoró el precio del petróleo, tuvimos un déficit menor, y el año pasado, cuando ya empieza a caer el precio del petróleo, el déficit sube. Es decir, la situación del gobierno depende de lo que le pasa al petróleo. Se siente rico y gasta mucho y hace todas estas transferencias que he hablado cuando el precio va bien, y tiene que apretarse y apretarnos el cinturón a los colombianos cuando el precio del petróleo cae. Y hay en otras cosas también se alcanza a ver esta situación. El crecimiento de la economía, que es la línea azul, fíjense cómo hay un paralelismo entre el precio del petróleo y el crecimiento de la economía. Buena parte de la recuperación de la economía, los buenos años después del año 2000, pues se fueron impulsados, como en otros países de América Latina, lo que vimos antes, porque teníamos precios buenos del petróleo, teníamos ingresos, se gastaba más, etc. Fíjense cómo en la crisis del 2008 ambas cosas caen, y el año pasado y en este año crecimientos menores, con precios del petróleo menor. Igual circunstancia, no lo voy a comentar mucho, se da con el precio del petróleo y la inversión extranjera. Con buenos precios del petróleo, la economía prospera, el mismo sector petrolero y mineros es viable, entonces hay grandes inversiones, pero también hay actividades conexas y se crea un ambiente de que el país es próspero y que vale la pena invertir en él, y viene más inversión extranjera. Muy bien, pero no todo es bueno. Fíjense también qué le pasa al resto de la economía y en particular en otros sectores. Y voy a detenerme simplemente en un concepto. Acá tenemos dibujado el precio del petróleo, que sube el año 2000, sube, llega a un máximo y cae el año pasado. Fíjense el comportamiento completamente inverso de la tasa de cambio. Nosotros tuvimos dólares de 2.800 pesos hacia el año 2002, 2003, fíjense cómo se desploma a 1.600, 1.700, a medida que el petróleo, fíjense que esta es una cruz, o una X, digamos,
el petróleo subiendo y la tasa de cambio bajando. Este es el mismo gráfico, pero en términos de competitividad internacional, considerando los precios de otro país. Entonces, la gran revaluación, el dólar barato que hemos tenido, pues, es la contraparte de tener ingresos petroleros bastante elevados. Ahora, ¿eso en qué se traduce? En algo que los economistas llamamos la enfermedad holandesa. Es decir, que la expansión de un sector como el petrolero pues tiene costos en términos del daño, el deterioro y el achicamiento de otros sectores claves de la economía. Y buena parte, por eso lo dibujé, está a través de la revaluación. Esto se da a través de la revaluación. Entonces tengo aquí la participación de la agricultura en la economía, de cerca del 8% en el año 2000 a 6% el año pasado. Si la agricultura se contrajo en los años pasados en forma paralela al crecimiento del sector petrolero y las exportaciones petroleras, y uno de los mecanismos, no todos, uno de los mecanismos principales fue el de la tasa de cambio. La revaluación es causada por los ingresos petroleros y afecta a la agricultura en este caso, ¿a través de qué? Pues se abaratan las importaciones, se hace más difícil exportar y eso pues crea toda una cantidad de desincentivos para el crecimiento de la agricultura. Y con más razón a la industria manufacturera. Fíjense cómo la industria manufacturera era del orden del 14%, era el 14% de la producción nacional en el año 2000, 2002, y cómo se contrae hasta el 11% el año pasado, precisamente por los mecanismos, muchos de ellos inducidos a través de la revaluación. Eso es lo que los economistas, pues, en las discusiones económicas se llama la enfermedad holandesa. Como cuando un sector se estira, se comprime, se crece, se lleva los recursos y comprime otros sectores claves de la economía colombiana. Para dejar este tema aquí, obviamente surge la conclusión de que esta devaluación que hemos tenido, hacia dólar de 2.500, 2.600 pesos, puede ser una oportunidad para precisamente reversar esta situación y un poco a través de la devaluación de un dólar pues, más caro, se da la oportunidad de estímulos para el desarrollo de sectores como la industria de la agricultura y otra vez volver a pensar en tener hacia el futuro una economía más equilibrada, menos dependiente de un solo sector, pues por todos los riesgos y todos los daños que esto pueda tener. Muy bien, paso con esto a la tercera parte de la presentación, ya es mirar un poco las variables económicas corrientes, las que estamos mirando en estos días, las principales variables que rigen el desarrollo de la economía. Primero, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí le tengo dibujado desde el año 90. Fíjense ustedes, el promedio es cerca de 4%. Acá tenemos dos caídas. Esta es la que ya hemos reseñado, la del año 2008 con la crisis internacional. Esta fue un bajón importante, pero crecimos 1,6%, no fue negativo. Aquí está dibujada la gran caída de la economía colombiana, que fue el año 99, que eso sí fue la peor recesión que hemos tenido, que fue una combinación precisamente de una crisis internacional con una economía bastante desajustada y mal manejada. Entonces se dieron las dos circunstancias y tuvimos la crisis más grande que hemos tenido en Colombia en el año 99, pero en promedio tenemos un crecimiento de cerca del 3,8%. Acá están, en este gráfico están agrandados los años más recientes y con esto mostramos crecimientos muy buenos, 2011, 2012, y este año los economistas de BTG Pactual consideran que la economía va a crecer 3,1%, un poco menos de lo que el gobierno ha venido reconociendo, pero más o menos en línea con lo que los principales observadores económicos están pensando. Es decir, esto tiene de ancho y de largo. Crecer 3,1% se ve mal frente a la historia de crecimientos de 4 o más o crecimientos recientes de superiores al 5%, pero dada la situación internacional, 3% no se ve mal. Van a tener crecimientos negativos este año, ya dije, Venezuela y Brasil y Argentina. 3 economías importantes están francamente en recesión. Chile está en una situación peor que la de Colombia y cercano, pero mejor que Colombia, está Perú, entre las economías importantes.
Es decir, el mundo vive una situación, y América Latina vive una situación de bajo crecimiento. Inflación, crecimiento de los precios. El crecimiento de los precios también lo tengo aquí dibujado desde el año 99. Ustedes recuerdan que la inflación que nos tocó hace años, Colombia tenía una inflación de 20 y más %. Todos los años los salarios y todo se negociaba en 20, 25% simplemente para quedar como se estaba antes. Era un proceso muy costoso, muy difícil. Hacia el final del año la gente ya, como se le había caído el salario 20%, ya tenía dificultades hacia noviembre y diciembre. Eso, digamos, y había una serie de reajustes y de indexación, que era algo muy difícil y dañino para el país. Eso se superó con inflaciones cada vez menores desde el año 90 hasta nuestros días. En parte por dos cosas. Uno, por el Banco Central Independiente, una entidad profesional que maneja la cantidad de dinero y la política monetaria solo para bajar la inflación. Digamos, antes la actividad monetaria tenía una cantidad de otros factores pues, que hacía precisamente que la inflación fuera muy alta. Y el otro hecho que ha ayudado a bajar la inflación han sido un poco las recesiones. Esta gran recesión del 99, fíjese cómo ayudó a pegarle un gran bajón a los precios y ponernos en otro nivel. ¿Y por qué? Porque cuando hay una recesión, pues cuando la economía se para, inmediatamente hay más producción que demanda y hay ciertos excesos de recursos y de oferta que eso tiende a hacer que los precios generales bajen. Aquí también, en la crisis del 2008, que fue menor, también ayudó a bajar la inflación. En este año, a pesar de que la economía se ha desacelerado y se va desacelerando, tenemos una pequeña subida de la inflación que básicamente se debe a dos factores. Un fenómeno del Niño no muy fuerte, pero que ha afectado la producción de alimentos, que ha hecho subir los precios de estos productos, y la otra, el traslado de la devaluación hacia los precios. Evidentemente hay muchas cosas importadas de productos finales y de materias primas para la industria y otros sectores, pues que finalmente parte de esos mayores costos se van a los precios. De todas maneras, hay cierto consenso de que hacia el final del año estos crecimientos de más del 4% se van a cambiar y vamos a estar más cerca del 4%, que es la meta del Banco de la República. El déficit fiscal es un tema muy importante. Ya les comentaba antes cómo el déficit fiscal de cerca del 5% a principios del año 2000 pues fue bajando y estábamos alrededor del 2 y pico % hasta el año pasado. En este año el déficit va a llegar al 3%, ya se nota un aumento, precisamente por la caída de los precios del petróleo y a pesar de los ingresos que consiguió el gobierno el año pasado con la reforma del impuesto al patrimonio o el impuesto a la riqueza. Es decir, a pesar de esa reforma tributaria, vamos a tener un aumento del déficit fiscal este año. Todavía en línea con lo que llaman la regla fiscal. La regla fiscal es como un esquema que obliga al gobierno, el gobierno se obliga a tener un déficit bajo, debería estar este año de cerca del 2,1, 2,2%, pero que permite que se relaje dentro de un margen pues, muy medido cuando hay problemas como el de bajos precios del petróleo y menor crecimiento económico. Es decir, este año vamos a tener 3%, pero vamos a estar dentro de lo que se considera tolerable y cumpliendo la regla fiscal, que es esa especie de camisa de fuerza que el gobierno se ha puesto para tener en orden las finanzas públicas. En la parte externa tenemos problemas. La cuenta corriente de la balanza de pagos tiene básicamente, es como la medida de la relación de Colombia con el resto del mundo. Tiene dos partes. Una es lo que se llama la balanza comercial, que es esta línea azul, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Si nosotros importamos más de lo que exportamos, esta balanza comercial es negativa. Y fíjense ustedes que a lo largo de los años 2000 y casi todo el tiempo, a pesar de tener ingresos muy grandes por las exportaciones petroleras, la balanza comercial ha sido negativa. Es decir, a medida que teníamos más plata, nos entraba más plata petrolera, se revaluaba el peso como lo vimos y importábamos más del exterior.
Es decir, no logramos tener un superávit en la balanza comercial en esos años. Y obviamente ya tenemos las importaciones exceden a las exportaciones de Colombia con bastante. Este año va a ser del orden del 3% del Producto Interno Bruto. Y a la balanza y a la cuenta corriente hay que sumarle los pagos de intereses y el envío de las utilidades de la inversión extranjera. Y eso completa la que llamamos la cuenta corriente, que va a ser superior al 5%. Este es un número bastante grande, es un número que es inseguro para Colombia y para cualquier país. Un déficit externo superior al 3% es un llamado de atención sobre el riesgo de un país en sus relaciones con el resto del mundo. Ahora, la buena noticia ahí es que se espera que con la devaluación pues, se encarezcan las importaciones, Colombia importe menos del exterior y con la devaluación también sea más rentable exportar y haya incentivos para que las exportaciones suban y este ajuste se empiece a dar y Colombia esté menos expuesto en términos de la economía exterior. Muy bien, una palabra muy rápida sobre el impacto de estas cosas internacionales y los eventos económicos sobre los rendimientos de las acciones, sobre los mercados de capitales en Colombia. Yo diría dos ideas muy sencillas. Cuando la economía se recuperó y empezó a crecer mucho después del año 2000, porque crecía el Producto Interno Bruto, teníamos el incentivo de los crecimientos petroleros y había un ambiente de prosperidad, los rendimientos de la bolsa de valores y de los crecimientos de los precios de las acciones fueron muy buenos, fueron crecimientos superiores al 20 o 30 o 40% por año. Es decir, fueron crecimientos muy importantes hasta la crisis del año 2007-2008. Luego hemos tenido este año y el año anterior ya caídas de los precios de las acciones. Es decir, había un impacto directo de la prosperidad anterior, positiva sobre las acciones, y después la caída de los precios de las acciones en general de las bolsas, no solo de Colombia, pero en Colombia en particular en los años recientes. También el volumen de las operaciones en las bolsas recientes ha caído. Este año el volumen diario ha caído cerca del 9%, y eso hay que resaltarlo. Quiero pasar rápido por esta diapositiva, pero quería mostrarles cómo entre el año 2003 y 2008 la rentabilidad anualizada de los mercados de renta variable en Colombia eran del 43% y teníamos una de las bolsas más rentables del mundo, mejor que en Europa, que en Japón, que Standard & Poor's, etc. Y ahora, desde el 2008 hasta ahora, fíjense que la rentabilidad de los instrumentos de renta variable es bastante más baja en Colombia, y esto que es un promedio, que en otros países. Y eso explica un poco el cambio de percepciones que ha habido alrededor de estos instrumentos de inversiones como resultado de los cambios económicos generales. Voy a pasar directamente a hacer un resumen de las proyecciones y un par de comentarios finales. Para rápidamente volver a insistir que creemos que la economía va a crecer del orden del 3% este año. Es decir, que es el crecimiento pues, bastante inferior a los crecimientos de los años inmediatamente anteriores, pero les decía que frente a América Latina estamos en una situación un poquito mejor que el promedio. En la balanza de pagos en el sector externo tenemos un déficit muy grande que puede ser peligroso, que la tasa de inflación seguramente va a estar alrededor del 4%, tal vez un poco menos, que probablemente no vamos a ver dólares por debajo de 2.500 pesos en forma estable en el futuro, y el déficit fiscal va a estar creciendo y vamos a tener problemas con la financiación del gobierno, especialmente en el año entrante. Ese es un tema que podemos hablar después, temas de reforma tributaria. Y 3 o 4 ideas finales para concluir. Primero, el mundo sigue estando muy débil, está convaleciente de la crisis del 2008, la recuperación ha sido lenta y heterogénea, mejor en Estados Unidos y peor en Europa.
Los precios de las materias primas, que habían subido muy significativamente a lo largo de la década del año 2000, han tendido a la baja en los últimos 3 años, fruto de la debilidad de la economía mundial y el menor crecimiento chino. Los bancos centrales han bajado las tasas de interés para hacer frente a la situación. Les dije y comenté que Colombia se volvió extremadamente dependiente de los precios del petróleo y la tasa de cambio ha estado influida por el boom petrolero, la revaluación que se dio. Y el boom petrolero que tuvimos explica buena parte de la desindustrialización de Colombia y de la debilidad del sector agrícola en el país. Tenemos un déficit externo que es preocupante, que debería corregirse parcialmente con la devaluación que estimula las exportaciones y golpea las importaciones. Y el mensaje de que este escenario de bajos precios del petróleo y con la señal de la devaluación debería conducirnos a buscar y a tener políticas que nos permitan tener un país una economía mucho más equilibrada, menos dependiente de un solo producto, que ha sido un poco de los problemas históricos y de largo plazo de la economía colombiana. Yo termino con esto agradeciéndoles muchísimo su atención y si quieren podemos decir, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, con muchísimo gusto. Muy amable. Muchas gracias.